Espero que todos hayan checado su ficha de evaluación parcial que les envié por correo. Hoy va a aparecer la calificación en el Classroom. Precisamente les envío esta ficha para que ustedes entiendan cómo se está evaluando, vean su desempeño y también, bueno, si tienen alguna duda, comenten, porque hoy pues ya va a aparecer, vamos a decir, legalmente. No tallado en piedra, pero casi, en el Classroom. Y bueno, en esta semana también ya les va a aparecer su calificación dentro del sistema de la universidad. Ok. Recuerden que hemos visto egipcios, no hemos visto a los egipcios, ya vamos por los griegos y hoy vamos a terminar a los griegos y vamos a empezar a ver a los romanos. Ahora, algo que deben recordar, que, bueno, no sé si se acuerdan que una de las preguntas del examen era ¿por qué es importante conocer la producción de una determinada sociedad? Bien, pues en el caso de la historia también es importante conocer el tipo de producción que se tiene, porque a partir de eso se empiezan a desarrollar los instrumentos de transmisión cultural y la tecnología que nos permite el avance de ciertos aspectos también en construcción y en representación expresiva. Uno de esos avances, por ejemplo, es el hecho de que los griegos empezaron a manejar la polea. Sí, por ejemplo, la polea es un elemento que nos permite transportar elementos pesados y que luego más adelante pues lo trasladamos a cosas más complejas como lo que ahora utilizamos, que son grúas. Entonces, eso nos ayuda a cambiar nuestro estilo de construcción y la manera en cómo se desarrollan las cosas. También en el caso de los griegos se desarrolla el torno, entonces la alfarería y la cerámica mejoran. ¿Por qué? Porque ya tengo un instrumento que me ayuda a realizar mejor mi trabajo. No como los egipcios no tenían torno, tenían que hacerlo todo a mano. Entonces, por ejemplo, respecto a la pregunta de Jeremy, precisamente las construcciones se empiezan a realizar porque ya existen poleas y también una especie de antecedente del andamio un poco rudimentario, amarrado con cuerdas, y que perfeccionan un poco más los romanos. Pero finalmente esta parte de la tecnología nos empieza a dar cambios, ¿sí? Cambios que hacen que, por ejemplo, los edificios sean más altos, que la cerámica tenga diferentes formas. También, por ejemplo, el hecho de que haya mucho comercio nos permite obtener nuevos pigmentos, entonces ya tenemos diferentes colores. Y ahorita vamos a ver un poco esto basado en la cerámica. Ok, antes de continuar, recuerden, por favor, que es necesario que si no han revisado su ficha de evaluación, no tienen alguna duda, la externen hoy, porque hoy ya van a aparecer las calificaciones dentro del Claro. Entonces, al final, por favor, o en este momento, si alguien tiene alguna duda respecto a su calificación, es el momento para decirlo, porque, bueno, como les comentaba, hoy ya la vamos a poner en el Classroom y se van a empezar a subir al sistema de la universidad. Bien, ¿alguien alguna duda antes de continuar? No más. Ok. Gracias, Jeremy. Bien. Sé que a lo mejor andan un poco decaídos por lo de la evaluación, pero no se preocupen. De hecho, me parece que para hacer sus primeros pasos dentro de la universidad, muchos de ustedes lo hicieron bastante bien. Al principio nos cuesta a todos trabajo para empezar a encontrar el ritmo, para encontrar, digamos, el proceso para llegar precisamente a las cuestiones de la evaluación. Y cuando uno no está acostumbrado, las evaluaciones tienden a sentirse muy complicadas. Entonces, creo que en general
el grupo lo ha hecho bastante bien. Hay algunos compañeros que, salvo algunas excepciones, que tuvieron grandes tropiezos. Y también recuerden, es importante, el día de la evaluación es muy importante, es necesario entregar todo y hacer todo lo que nos piden los profesores para poder terminar con éxito esta parte. Entonces, no lo olviden en bueno, la siguiente evaluación que nos toca. A ustedes ya nada más les tocan 2, antes teníamos 3. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Ok. Bueno, ya se integraron nuevo Mayra y Jesús. Solo para recordar, por favor revisen sus fichas de evaluación. Hoy va a aparecer las calificaciones dentro de la plataforma. Ok, vamos a iniciar con esta parte de los griegos. Vamos a ver precisamente esta parte de los griegos. Les voy a compartir mi pantalla y luego espero si nos dé tiempo de hacer una pequeña actividad. Ok. Me indican, por favor, si están viendo, por favor, la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Gracias, Estrella. Bien, vamos a ver un poco de cerámica griega. De hecho, los griegos, y luego vamos a ver el siguiente tema, los romanos retoman muchísimo a los griegos, de hecho tienen obra de mano griega. Entonces, parte de las esculturas, que es algo que nos ha venido desde el mundo clásico, se conocen gracias a los romanos, porque resulta que pues muchas de las cuestiones griegas se perdieron debido a las guerras, las invasiones, los nazis. Entonces, muchas de estas cosas se perdieron y los romanos lo que hicieron fue anexarlas a su cultura. Algo que no anexaron del todo, o vamos a decir en donde sí hubo un poco más de cambios, fue la cerámica griega. La cerámica griega se vuelve algo muy especial debido a la arcilla que utiliza, ¿sí? Entonces, el hecho de utilizar la arcilla del lugar hace que lo que tenga que ver con la cerámica griega sea muy particular. Ahora, tenemos que la cerámica es precisamente una muestra de pintura en el arte menor desarrollada en su forma más pura, ¿sí? Una muestra de las pinturas, digamos, la expresión gráfica de los griegos es precisamente la cerámica. Obras famosas son las de Polígnoto de Tasos. La mayoría de los orfebres de este arte y también algunos de los esculturas se vuelven anónimos, no se conocen muy bien o no se conocen sus obras, pues debido a las invasiones, etcétera, pues entonces solo conocemos de ello a través de crónicas o a través de los romanos. Casi no quedan ejemplos de la pintura griega porque se hacían sobre paneles de madera. Los paneles de madera son perecederos y ¿qué sucede? Con el tiempo se pudren, con el tiempo la pintura se borra. Entonces solo tenemos algunos restos de pintura en terracota, es decir, en cerámica y en paredes de tumbas. Se dice que de las pinturas y también de varias expresiones artísticas de los griegos existen copias inferiores en épocas romanas. Los romanos lo que hacen es, oh, mira qué bonita escultura, oh, mira qué bonito mural, oh, mira qué bonita ánfora, y lo que hacen es copiar. Y ellos copian el arte griego y lo desarrollan a lo largo de todo el Imperio Romano. Y las copias más, vamos a decir, famosas son las de Macedonia e Italia. Entonces, recuerde que la parte de la pintura griega se nos transmite por medio de la cerámica y las paredes de las tumbas, porque en general, dado a que la mayoría de los templos están destruidos y bueno, que muchas cosas de objeto común no se conservaron, pues solo lo conocemos todo a través de crónicas y de los romanos. Ahora, la cerámica griega, como también pasa con la escultura y como pasa en general en toda la etapa de los griegos, tiene el periodo antiguo, el periodo orientalizante e influencia en colonias.
¿sí? Porque también los griegos empezaron a conquistar parte de los territorios anexos y por eso también se la pasaban en guerras. Y eso hizo también que las invasiones destruyeran parte de su legado cultural. Ahora, en el periodo antiguo, al igual que los egipcios, inician con un periodo geométrico. Rara vez representan a la figura humana y hay escasos detalles. Se conocen porque hay ruinas en edificios sobre estucos de algunos paisajes, acciones de guerra, ceremonias cortesanas y religiosas. Y es decir, en algunas de las construcciones se conservan estos estucos. Es decir, algunos murales sobre las paredes, ¿sí? Incluyendo mosaicos que nos dan a entender cómo era este proceso de la pintura y de la cerámica dentro de los griegos. El periodo orientalizante, Asiria y civilización antigua. Los griegos también se vieron influenciados por los egipcios, ¿sí? Que eran, vamos a decir, los que estaban ahí a un lado de ellos y con los que comerciaban. Entonces, por lo tanto, también al principio las esculturas y las pinturas griegas se parecen a la ley de frontalidad, por ejemplo, de los egipcios. También a la carencia de detalles y bueno, recuerden, más o menos también guardaban la proporción que guardaban los egipcios a la hora de hacer sus representaciones en pintura. En el periodo orientalizante sobresalen los talleres de Corintio y se le conoce como estilo protocorintio. El periodo más importante de la cerámica griega es la influencia en las colonias a finales del siglo V. ¿Por qué? Al tener un alto grado de refinamiento toda la parte de sus cerámicas, en respuesta a las necesidades de la vida diaria, principalmente de las clases altas, obviamente quien podía pagarlo y quien podía sostenerlo, que hay una demanda de productos de lujo, ¿sí? Todas esas cerámicas, que ahorita vamos a ver una parte, no las vamos a ver todas, pero cada una de estas cerámicas cumplía una función específica y esta función específica ayudaba a conservar la comida, ayudaba a servir la comida y ayudaba a los rituales. Entonces, por lo tanto, se vuelve bien exportable y también por eso tenemos algunos ejemplos de cerámica griega porque básicamente viajaron a lo largo del Mediterráneo y se conservan algunas de las piezas. Entonces también por eso el hecho de que hayan tenido colonias y de que las hayan enviado a otros lugares hace que se conozca la cerámica griega y por eso también sea más apreciada. Entonces recuerden, 3 periodos: periodo antiguo, periodo orientalizante y la influencia en las colonias. Ahora, normalmente en la cerámica griega, los artistas firmaban sus obras. Era como si fuera una pintura, pero encima de alguna cerámica. Varios de los más conocidos son Sayaxus, Parrasio y Apeles. Sí que se conocen debido a que firmaban, terminaban su obra y firmaban su cerámica. Las obras pictóricas griegas más conservadas son las decoraciones en ánforas, en elegantes vasijas, mosaicos de pavimento y placas de arcilla pintada. Y como ya habíamos visto, también había cuadros murales, reproducciones y los procedimientos más comunes eran fresco, encausto, temple y óleo. Recuerde que también las técnicas nos determinan el medio por el cual se va a realizar la pintura. Ahora, algo que no deben olvidar es que hubo mucha mano de obra griega en obras romanas, ¿sí? Es decir, como les decía, los retomaron para realizar las diferentes construcciones. Ahora, encausto es en donde se utiliza cera para obtener la fijación de los pigmentos. ¿Sí? El temple, el óleo se manejan ya, bueno, el temple, el óleo y el fresco son técnicas que ya se van a manejar de manera constante
a lo largo de todo, casi todos los periodos de la historia. ¿Sí? Normalmente se hacen sobre muros, sobre yeso y sobre madera. Entonces, esto también nos va a dar una variación de la técnica. No lo deben perder en cuenta porque los griegos, vamos a decir, siendo la parte clásica de, del arte, sí son retomados por casi todos los periodos de la historia. De hecho, cuando vienen las vanguardias, es precisamente que están intentando salirse de las ideas de los griegos, ¿sí? Es decir, no desean continuar con las ideas artísticas de los griegos. Espérenme un momento porque me acabo de acordar que voy a intentar grabar la sesión porque la vez pasada la grabé, pero ahora sí no quiso. Ok, ya. Bien, continuemos. Como les decía, la cerámica griega firma sus obras. Las obras pictóricas son más conservadas, son las ánforas, aunque por supuesto tenían cuadros murales que se hacían con procedimientos de fresco, encausto, temple y óleo. También se realizaban placas de arcilla pintada. Recuerden que las ánforas y todo lo demás nos llega gracias a los romanos. Ahora vamos a ver la primera parte, es decir, el periodo antiguo, en donde empieza el estilo geométrico. El estilo geométrico se basa en motivos decorados geométricos, bandas horizontales separadas por triples líneas. Con el tiempo se introduce algunas figuras animales como son los caballos, las ocas y los ciervos. Nuevamente, animales que ellos tienen a la vista, animales que ellos conocen. Vasijas decorativas sin espacio vacío, es decir, le tienen horror al vacío. Entonces llenan todo de líneas, de bandas, ¿sí? Y algunas figuras. El estilo corintio hasta el siglo VI a.C. Nos marca temas como animales reales y fantásticos en franjas horizontales sobre fondo blanco. El estilo orientalizante hasta el siglo VI a.C., los motivos orientales tienen como protagonistas figuras humanas y bandas horizontales, es decir, juntan el estilo geométrico, pero le agregan figuras humanas. Esa es la diferencia entre el orientalizante. Cuando ya llega el orientalizante, recuerde que tenemos influencia de Asiria y de los egipcios, que más tarde van a ser dominados por los romanos y se van a convertir en una colonia romana, de hecho como vamos a decir el granero de Roma, porque Egipto produce muchos productos agropecuarios que se trasladan a lo largo del reino. Entonces, también la producción egipcia hace que el reino, que el imperio romano sea mayoritariamente poderoso. Cerámicas de figuras negras, no negros, negras. Se da a partir del siglo VI a.C., lo narrativo desfasa lo geométrico, desaparecen las bandas definitivamente, tema único en la panza del vaso, aparición de la figura humana siluetuada en negro sobre fondo ocre y uso de incisiones. Y aparte de que pintaban, también le realizaban algunas incisiones para marcar cierto relieve dentro de la cerámica. Ahora, esta es una cerámica de figura negra sobre fondo ocre. La línea está la combinación, ¿sí? Vean que está delineadas las figuras. Y se sigue el uso de bandas, pero ahora ya no son rayas, ¿sí? Ahora ya es un poco más complejo esta composición. Sí se tienen algunas bandas, pero ya no son solo rayas y lo que más importa es precisamente la panza del vaso. La parte más curva, la parte más grande, es la que tiene el mayor motivo. Entonces aquí tenemos ya
una muestra de figuras humanas combinada con diferentes elementos decorativos. Cerámica de figuras rojas. A finales del siglo VI a.C. se da esto, van a la par y a veces se combinan, pero lo que pasa es que Atenas es rica en arcilla que tiene óxido de hierro y que hace que las cosas sean rojas. Y Corintio tiene arcilla sin óxido de hierro que hace que la cerámica sea blanquecina. Entonces también dependiendo del color del ánfora, nosotros vamos a saber de dónde proviene. ¿Por qué? Porque la arcilla era el producto base y dependiendo de dónde se sacaba, era el color que salía el ánfora. Aquí la técnica es inversa, se tiene un fondo negro y se destacan las figuras en rojo correspondientes al calor del barro para la mezcla de la pintura. Parte a la hora de que ellos, después del torno, pulían la cerámica, esa agua que caía con la arcilla restante la utilizaban para combinarla en la pintura y que le diera cierta tonalidad. Y esta aparecía y los motivos aparecían a la hora de coserse. Esta cerámica tiene mayor delicadeza en los detalles y complejidad del motivo. Tiene mejoras de dibujo en drapeados, cuerpos y detalles. Recuerden que lo que más utilizaban eran togas. Entonces el drapeado precisamente es como cae la toga sobre el cuerpo. No los ponen como los egipcios. Recuerden que los egipcios ponían así toda la figura pegada, pegada, pegada sobre una túnica o vestimentas lisas, lisas, lisas. Aquí no, aquí ya empiezan a decir, las vestiduras son holgadas, entonces por lo tanto se drapea. La pintura también nos da a entender cómo se vestían en esa época. La precisión suprime la policromía en una expresión realista. Sí hay cerámica policromada, pero las más comunes es precisamente la utilización del elemento base, que es la arcilla. Entonces, como solo tenían arcilla roja y arcilla ocre, preferían utilizar esto combinado con negro a la hora de realizar su cerámica. Cerámica policromada se añaden más colores, muestra una evolución hacia una mayor precisión. Tenemos a Peles, que es oficial de Alejandro Magno, Soso de Pérgamo y Filoxeno de Eretria. Sí, ya sé que suena como a apodos, pero no, se llama Soso de Pérgamo. Aquí lo que pasa es que llega la época helénica y llega Alejandro Magno, conquista Grecia, y entonces hay una mayor evolución en el dibujo. Se generan mosaicos y frescos de la época que son copias de los pintores griegos. Los romanos copian, precisamente gracias a Alejandro Magno y a las invasiones, copian las técnicas que utilizaban los griegos y las ideas que tenían los griegos a la hora de realizar sus obras. Inspiran a los artistas romanos de toda la región y sientan bases no solo para los romanos, sino para todas las colonias y para toda la parte de Europa central principalmente. Sientan bases estéticas, estilísticas y tecnológicas para cerámica, pintura y mosaicos. Aquí tenemos una muestra de un fresco de la etapa antigua. Aquí recuerden que es Conosos, recuerden que es la etapa arcaica de lo que serían los griegos. Y finalmente es un fresco que representa actividades de taurocaxia, es decir, de toreo. Y también eso no determina el periodo. Recuerden que al principio les gustaba mucho representar toros y figuras humanas a la hora de ponerlos en los frescos. Ya luego evolucionaron hacia héroes, dioses, ¿sí? Y expresiones un poco más refinadas en los temas. Entonces esto nos marca que es el principio. De hecho pueden ver que el dibujo es un poco simple, plano, muy parecido a los egipcios, incluyendo que el toro se ve totalmente grande y alargado, y es un toro desproporcionado. Entonces, y existe la ley de lo que sería no perspectiva,
casi frontalidad, aunque con un poco de movimiento. Lo que hacen es poner como si este personaje saltara y este personaje se moviera, y esto está precisamente montando al toro. Hay diferentes tipos de cerámica. Y este, por ejemplo, es un ánfora. Es un vaso que pasa a través del tiempo y perdura también hasta la época de los romanos. Tiene un cometido doméstico. Se utiliza para diferentes fines y dependiendo de esto podría ser de diferentes tamaños. Hay 3 subtipos de ánforas, el tipo A, la tipo B y la tipo Panathinakia, que es el premio en los Juegos de Honor a Atenas. Es decir, acuerden que cuando hacían sus Juegos Olímpicos o cuando hacían algunas reuniones, les daban una ánfora para celebrar este evento. Estas ánforas de Panathinakia tienen por un lado a la diosa Atenas y por el otro la representación de la competición en la que se ganaba. Esta es la muestra de una ánfora. Aquí tienen básicamente una recolección. Sí hay motivos de bandas geométricas. Dense cuenta de que utiliza bandas para la decoración, pero abandona un poco las líneas y las desarrolla motivos geométricos un poco más complejos. Y esta sería de Corintio porque es un fondo ocre con figuras negras. Acá tenemos al Lenakis, que esto, por ejemplo, en muchas culturas orientales se sigue dando, probablemente a lo mejor lo vieron en alguna película. Es como una sopera. Se utilizaba para guardar alimentos sólidos y que tiene un tamaño mediano por lo general. Esta parte de aquí arriba es como una tapa, se quita y bueno, aquí se puede ver la comida. Este es el siker, que en griego antiguo significa enfriador. Este recipiente era usado para tener el vino puro frío y luego se vertía vino puro en la crátera y luego se le añadía agua. Pero el vino estaba aquí y luego se le añadía agua. Los griegos no bebían el vino puro, sino lo bebían con agua. Recuerden que también en esa época el vino estaba, digamos, un poco más fuerte, un poco más en pañales, menos refinado. Y entonces para beberlo lo bebían como si fuera agua de tiempo y le ponían agua. Entonces por eso se le consideraba como un enfriador. Tenían este recipiente para poner el vino para que no se calentara y luego se le agregaba el agua fría para mantenerlo. Entonces, vean nuevamente que el principal tema está sobre la panza del vaso, es decir, sobre la panza de lo que está tratando de representar el tema. Incluso los caballos están muy bien dibujados, ya hay drapeado. Las manos son un poco grandes, pero hay una buena constitución de figura humana, ¿sí? Y estamos ante la representación de lo que sería la cerámica negra. Acá tenemos la crátera. La crátera puede ser de diferentes formas, puede ser de columna, de volutas, de cáliz o de campana. Era de tamaño medio por lo general y servía para hacer una mezcla de agua y vino, al igual que el siker, pero este era para servirlo, vamos a decir, a temperatura ambiente. Se llevaba al sitio donde se iba a comer y desde la crátera se servían copas. La crátera tiene, como dije, distintas formas, que esta sea de columna, esta es la de volutas, debido a esto, esta es la de campana, y la del cáliz precisamente parece un cáliz, lo que nosotros conocemos como un cáliz, que también es una crátera, pero un poco más refinada. Aquí tenemos diferentes etapas. Tenemos cerámica roja, aquí tenemos una un poco más policromada, pero menos refinada. Acá incluso se ve la figura de una diosa. Y acá tenemos motivos geométricos y recuerden aquí la representación de algunas figuras de animales.
poco más básica. Acá tenemos la hidria. La hidria sirve para el agua. Tiene 3 asas, 1, 2, 3, para transportarla con facilidad usando las 2 malas y una asa central que sirve para servir. Es muy parecida a las jarras actuales, entonces también los griegos les gusta tener un estudio acerca de las necesidades y esto se convierte en un instrumento de lujo. Aquí tenemos a los Amnos y a Menea, ¿sí? Las representaciones son muy gráficas y de hecho los Amnos dentro de la mitología griega son la representación de la lascivia y el desenfreno, ¿sí? Entonces, por lo tanto, normalmente los faunos eran representados como seres parecidos a cabras y un poco gráficos en ese sentido, pero recuerde que eran como servidores del dios Dioniso que representa el desenfreno. Entonces, curiosamente, se nos ocurrió poner esto en una hidria de agua. Acá, por ejemplo, tienen nuevamente motivos geométricos, algunas franjas, pero ya tenemos figuras humanas y es una cerámica de Corintio porque está manejando una combinación en ocre y tiene cierto tinte rojizo. También no solo se centraban en cosas para agua o para premios y comida, también por ejemplo este es un joyero. ¿Sí? Se llama Pixis. De hecho, si ustedes ven, hay una tienda que tiene ese nombre, Pixis. ¿Sí? Es un recipiente de muchísimas formas con tapa. Está utilizado para guardar la joyería. Este es la representación de una boda. Entonces es probable que se le haya regalado a una novia. Una novia, una jovencita que a lo mejor tenía su ajuar y bueno, aquí podría guardar sus joyas. Acá tenemos el lequitos, también utilizado en rituales funerarios, muy parecido a lo que utilizaban los griegos, digo los egipcios, perdón, eran fabricados para contener aceites y perfumes utilizados en los rituales funerarios. El propio recipiente era usado a veces como ajuar. Las escenas con las que se decoran, como pueden ver aquí, están trasladando un muerto. Están relacionadas con la muerte, con la pérdida, el viaje a más allá y mitos relacionados con temas funerarios. Algunas veces también se encuentran escenas cotidianas, pero solo cuando los recipientes no aparecen en tumbas. Es decir, es muy probable que si alguna familia tenía alguna pérdida, iban a tener un lequitos para poner dentro de la tumba. Se iba a usar y se iba a poner también dentro de la tumba. Nuevamente, la combinación de ocres y negros, aquí es un poco más policromada porque le está dando color al personaje, un color rosado, y dése cuenta que pues la persona que está difunta está completamente en blanco. Es como para señalar precisamente este ritual funerario. Acá tenemos algunos ejemplos, este ya lo habíamos visto, es Atenea y Heracles, pintura sobre ánfole de Andóquides o Lípsides. Digamos, quién lo hizo, no está bien claro exactamente cuál de los dos, pero es el que pintó esta ánfora. Aquí tenemos a Aquiles y Patroclo. Son pinturas de vasija de Socías o de Creabres sobre el 500 antes de Cristo. Recuerden que Aquiles era aquel que era totalmente fuerte, excepto su talón, porque resulta que cuando su mamá lo sumergió en el río para que el dios lo protegiera, la única parte que no le cubrió el agua fue el talón, porque lo estaba agarrando de ahí. Y ese era el único punto en donde Aquiles era vulnerable. Y por eso termina muriendo. Que le dan en el talón de Aquiles. De hecho, en la medicina ahora también tenemos esa terminología y cuando se nos rompe el talón de Aquiles no podemos caminar. Entonces, dense cuenta cómo a veces
la mitología y la cultura de otro lado viene hasta nuestra época y finalmente nos marca. Entonces los griegos han llegado hasta aquí con toda tranquilidad y siguen todavía siendo referentes en la parte de cultural y estética. Acá tenemos Cátedra de la locura de Heracles, es anónima. Aquí ya tenemos cierta policromía con algunos restos o apariencias de dorados. Incluso aquí, por ejemplo, tenemos a un personaje con el cabello rubio, que ya nos empieza a hablar precisamente de las colonias y ya empezamos a tener a personajes con diferentes características físicas. Y bueno, acá se ve un tesoro, acá está precisamente cargando un niño, aquí hay una mujer, ya los vestidos que utilizan están bien delineados, drapeados, ya genera sensación de movimiento. Las cuestiones geométricas se reducen al mínimo y están muy pequeñas, ya lo que más importa es el tema. Y acá ya no se ve, pero tenemos otra decoración un poco más intrínseca, más complicada, con un poco más de volutas, que ayuda precisamente a reforzar la imagen. Y aquí está reforzando este personaje con esta especie de tocado real que sirve para señalar que es el personaje sobre el cual está hablando esa cerámica. Acá tenemos una crátera con escena de espectáculo teatral. Sí, al igual que los egipcios, lo que hicieron fue generar líneas en vez de profundidad para dar a entender que están en el mismo lugar, pero al fondo o desarrollando otra escena. Aunque se desarrolla aquí mejor que los egipcios porque empiezan a guardar mayor proporción y dense cuenta que los personajes tienen movimiento, incluso por el hecho de que estos personajes no respetan exactamente la línea, sino que se entrecruzan como si realmente esto fuera un piso. Entonces nos da una idea de perspectiva, la cual estudian en el Renacimiento y finalmente ya en el Renacimiento dan las bases de lo que sería la perspectiva lineal. Pero todo empieza con los griegos. Ok. Bien, compañeros. ¿Alguna duda hasta aquí? Acerca de la cerámica griega. No, profa, todo bien. Ok. Bien. Entonces, esta es una representación no solo de cerámica, sino recuerden que para los griegos era una representación pictórica. Y gracias a eso tenemos conocimiento de cómo desarrollaban la estética dentro de la pintura. No sé si recuerdan, bueno, a lo mejor es un poco un ejemplo muy básico, pero alguno de ustedes vio Hércules de Disney, ¿no? Bien. Sí. Ok. ¿Qué es lo que salen? O sea, se salen ánforas, ¿sí? Cantando, bueno, las musas salen ahí cantando en ánforas, precisamente ánforas negras sobre dibujos blancos, sobre fondo ocre, figuras negras sobre fondo ocre, y ¿qué hacen? Salen cantando así de manera lineal, etcétera. Eso no solo se les ocurrió a los de Disney, ¿sí? Sino finalmente ellos vieron las ánforas griegas, las estudiaron e intentaron dar esa parte de la característica del arte griego para relatar la parte en donde se roban a Hércules y hablan de Hades, de que el inframundo es cruel y no sé qué, y lo ponen ahí todo malvado, etcétera. ¿Sí? Nos está relatando la historia, que es precisamente lo que hacen los griegos. Los griegos relatan la mitología también a partir de las ánforas. Y muchos de los relatos o las crónicas de los griegos se ven confirmados por estos relatos de ánforas en donde aparecen los diferentes dioses y aparecen escenas de la vida cotidiana. De hecho, si se dan cuenta,
la estética de la película, que son como caricaturas un poco geometrizadas, ¿sí? Musculosos, altos, grandes, incluso el papá de Hércules, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, es viejito, bueno, está grande, también tiene esa representación geométrica. El único que no cumple con los estándares es el sátiro, ¿sí? Que básicamente lo ponen como una bolita. Pero en general, todos los demás, Hades, Zeus, la mamá de Hércules, Hera, todos tienen esa apariencia geométrica. Y precisamente esa estética viene de las ánforas, incluyendo a Megara también, esa manera en cómo le caen los ropajes, etcétera, las túnicas, está haciendo referencia precisamente a esa tendencia estética que se tiene en la época de transición arcaica y clásica a la hora de representar. Ya en la época clásica helenística ya se tiene lo mejor del arte griego, ¿sí? Es decir, lo que nos llega a nuestros días, lo que impresiona a muchos de los escultores y pintores del Renacimiento que hacen que los retomen de manera fidedigna. Y también, por ejemplo, en el neoclásico es retomar precisamente todo esto que nos dan los griegos y los romanos para desarrollar el arte. Bien, si no tienen ninguna duda acerca de esto o a lo mejor alguna pregunta básica acerca del arte, ya les apareció en la plataforma una pregunta. Ahí hay una hoja, es solo una hoja, que nos habla de las principales características de la escultura griega. Y ahí les marca una pregunta. Se las voy a poner acá para que la vean, pero la tienen en la plataforma. Si alguno de ustedes no la puede ver, o el internet no funciona, o a lo mejor anda un poco mal, me dice, o bien la puede ver acá. ¿Sí? Es solo una hoja que nos habla de la escultura griega y sus tres etapas. La etapa arcaica, normalmente la etapa clásica y la etapa helenística. Y nos marca las principales características de época de cada uno. Y aquí vienen las características generales. Entonces, lo que tienen que hacer es contestar a la pregunta que les dice que mencionen tres diferencias entre las esculturas de la etapa arcaica, las esculturas de la etapa clásica y las esculturas de la etapa helenística. Entonces, ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Sí lo pueden ver dentro de la plataforma? Sí, profe, así se ve. Ok. Entonces háganme el favor de leer. De todos modos, aquí estoy. Cualquier duda de, oiga maestra, ¿y qué significa? No sé, a ver, vemos. ¿Qué significa can? O, oiga maestra, ¿qué es? No sé, alguna de las expresiones o a qué se refiere o por qué dice tal cosa. Entonces, ustedes léanlo y díganme. Si hay alguna duda acerca de la pregunta, por favor apúrese porque la tienen que responder antes de que termine la clase. Profe, ¿son tres diferencias por las tres o tres de cada una? Me conformo con que me pongan tres diferencias entre las tres, pero si encuentran tres diferencias entre cada una, mejor. Eso quiere decir que le entendieron más y le prestaron más atención. Pero por lo menos, o sea, digamos, a lo mejor decir, entre la arcaica y la helenística existe esta diferencia. Entre la arcaica y la clásica existe esta diferencia. Si te das cuenta, por lo menos tendrían que ser dos, ¿no? O sea, la arcaica y las otras dos de cada uno.
No, pues me conformo con que encuentren uno. Es decir, que digan, la de la etapa clásica se diferencia de las otras dos porque hace esto. De hecho, ya hay una diferencia que a lo mejor no se cumple totalmente, pero sí hay una diferencia muy básica que ya la mencionamos, que tiene que ver con los derechos de autor, que se da precisamente en estas épocas. Y que es gracias a los romanos que sabemos esta parte de los derechos de autor. ¿Sí? Porque los romanos son muy listos, llegan a Grecia y empiezan a recopilar precisamente información acerca de los griegos, empiezan a recopilar esta parte de la productividad del arte griega y pues tratando de emular a los maestros, pues intentan guardar esta parte de los derechos de autor. Entonces ya esa es una pista. Si alguien tiene alguna duda, por favor, adelante. No está muy, bueno, según yo, no está muy complicado.
Bien, espero que estén yendo bien. ¿Alguien tiene alguna duda? No, nada más estoy redactando lo que me falta bueno, redactándolo bien para nada más escribirlo en la plataforma. Ok, gracias, Ana Paula. Bien, les voy a poner en la plataforma la tarea para la próxima clase. Dado a su entusiasmo por las lecturas, que de una vez les digo que esta que les voy a poner es una presentación hecha de una lectura, es decir, es un resumen de la lectura que conste y viene con muchas imágenes. Entonces, por favor, les voy a poner que hagan mapas o esquemas de la lectura porque los vamos a utilizar para una actividad en la próxima clase y porque así espero les ayude a desarrollar mejor la lectura y también no nos pase como la otra vez que no la leyeron. Obviamente la lectura del capítulo está mejor porque es un poco más profunda y les da la oportunidad de, por medio de la lectura de comprensión, sacar sus propias conclusiones. Ahora, esta que les pongo aquí no está mal, de hecho está bastante desarrollada. Para hacer una presentación tiene demasiadas letras, pero bueno, nosotros lo vamos a utilizar más que todo como base para la siguiente clase. Tiene 44 diapositivas, pero en general son puras imágenes y conceptos básicos acerca del arte romano. Viene de todo, y es decir, viene desde las cuestiones más básicas de construcción hasta la decoración. Y por eso se las puse, porque es una presentación completa. Entonces, ahora que terminen, por favor, intenten checar esta presentación para que me digan si tienen algún problema o duda. De todos modos, ya saben que si tienen algún problema o duda, pueden tratarla por medio de la plataforma y pues en cuanto yo pueda, la respondemos. Okay. Ya estoy viendo algunas de sus respuestas y está bastante bien. Y de hecho, algunos de ustedes tienen una muy buena idea. Bueno, solo nos falta un minutito. Dado que varios de ustedes no me han respondido todavía, espero que en breve me lo puedan hacer. Vamos a dejar las respuestas correctas para la próxima clase. Entonces, por favor, los que no han contestado, contesten de una vez, ahorita en cuanto puedan. Y por favor, no olviden revisar su tarea de los romanos en la plataforma. Si alguien no tiene alguna duda, pues esto sería todo. Ya se acabó la clase. Vamos a ver las diferencias de estas esculturas en la próxima clase. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Cualquier duda, por favor, acerca de la evaluación o de la clase, me la pueden hacer saber acerca de la plataforma. Recuerden que hoy van a aparecer. Adiós, Mayra. Van a aparecer sus calificaciones esta tarde en la plataforma. Bueno, pues me despido. Cuídense mucho. Pórtense bien. Que tengan excelente tarde. Hasta adiós, luego. Igualmente. Nos vemos. Bye. Adiós. Mira, waka.